Buenos días, muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto, nuevamente con ustedes en esta semana. Hemos empezado de una manera un tanto irregular porque ocurrió uno de esos imponderables calamidades domésticas que obviamente uno tiene que afrontarlas de manera urgente, porque de manera urgente también se presentan estos acontecimientos. Pero bueno, ahí estamos nuevamente con ustedes y de inmediato, porque tenemos poco tiempo y tenemos dos invitados, el ingeniero Johnny Jorge y también don Guillermo Leone, el representante de la Federación de Barrios Suburbanos. Bueno, vamos a empezar con esta situación que lamentablemente tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo. Tras palo, látigo, o tras cuernos palos. Resulta que ahora ya no son solamente los apagones, la falta de agua potable, ahora son los incendios. Imagínense en este tipo de situaciones lo que nos está aconteciendo, no sé, como que hay malas energías, malas vibras, o lo han hecho de una manera deliberada. ¿Para qué? Para cambiarnos la atención de lo que lamentablemente acontece en este país. Todo es posible en este Ecuador, que da no sé qué, apagones, incendios, falta de agua potable y los precios de los artículos de primera necesidad ni se digan, se han hecho prácticamente inalcanzables para los hogares ecuatorianos. Pero no hay ninguna respuesta a todo esto, no hay controles, no hay absolutamente nada. Vaya usted a los mercados, le dicen, mira, la culpa no es nuestra, sino es allá de Montebello. Pero no hay ya no se sabe qué hacer. Mientras la pobre ama de casa, los pobres hogares ecuatorianos, pues ya no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida. Estamos al borde de una situación dantesca, si es que ya no la estamos. Ahora resulta que la situación de los apagones, obviamente porque no se le ha dado ni primeramente el mantenimiento a la infraestructura ya establecida en primer lugar, y en segundo lugar nunca hubo una política previsible que prevea, digamos, cualquier tipo de situación anómala que se pueda dar. ¿Para qué tenemos pues entidades que te dicen, vea, va a llover tal fecha, vamos a tener sequía tal fecha, y ahí pues hubiesen implementado los planes que tenían que implementarse, pues? No vengan ahora a decir de que la culpa es del otro porque las cosas me salen a mí mal. Es una verdadera estupidez. Y bueno, lo bueno de todo es que el señor presidente coge y se manda a cambiar, ¿no? Siempre cuando hay este tipo de situaciones de crisis, simple y sencillamente nos vemos. Se ha ido a las Naciones Unidas, incluso su agenda la ha tenido que suspender, seguramente no tenía nada que decir, y bueno, situaciones de esa naturaleza que es lo que más acontecen en este Ecuador. Y por último, por ahí están sacando una foto, está bien, tiene todo el derecho del mundo que sale con su señora esposa, un yate, tengo entendido, riéndose de la vida, riéndose de todo, porque claro, a él no le afecta en lo absoluto ningún tipo de tragedia de la que pueda sufrir el resto del país. Y lo peor de todo que viene, y aquí tengo, por ejemplo, lo que está saliendo en las redes, ¿no? Es una situación que ya da no sé qué. Dice, bueno, debo de volver inmediatamente al Ecuador para salvar al país de la tremenda crisis que tenemos. ¿Salvar de qué, pues? Entonces, este es un país totalmente de Ripley. Y como el tiempo apremia, pues continuamos adelante. Bueno, el alza del precio de los artículos de primera necesidad, eso va a ser un latigazo constante, perenne, diario. No sé hasta cuándo va a aguantar el Ecuador este tipo de cosas. Y siguiendo con este periplo, digamos, negativo, es que no hay de otra. Y eso sin tomar en cuenta los niveles de inseguridad ciudadana, pues que eso es a diario. Miren ese montón de flagelos, incendios, elevación del precio de los artículos de primera necesidad, carencia de agua potable, sin empleo, sin trabajo, sin educación, sin salud. Y es lo que tenemos, y encima incendios. Y sin contar con los apagones. Pero esto es lo que tenemos, pues.
A propósito de esta situación, ya pues como se viene un nuevo proceso electoral, pues entiendo que debe haber mucha desesperación. Pero miren una situación, la señora vicepresidenta, y por ahí tenemos una fotito de la vicepresidenta, ¿no? ¿Qué opinan los entendidos de esto? Pues que no se trata de que el presidente diga, yo no le voy a dar o delegar el poder o el mando porque no me da la gana. Así no es. Este es un país de leyes, pues. Bueno, dice la señora vicepresidenta, dice, quieren destituirme para poder meter las manos en los votos y seguir gobernando. Vean, esto es cruel. Puedo ser de derecha o ser de izquierda, pero amo a mi país, dice ella. Yo nunca entregaría la tierra que me vio nacer a un grupo de peligrosos narcotraficantes. Son tan ambiciosos que ellos mismos se volvieron narcotraficantes. Bueno, y la Corte Constitucional tiene que decir algo sobre este tema, pues. La señora vicepresidenta no puede ser destituida por una acción que le hace la señora ministra de Trabajo. Eso es una perfecta estupidez. Es un absurdo desde todo punto de vista porque ella fue electa de manera popular. Debe ser la Asamblea Nacional la que tiene que llevar adelante las acciones que sean menester en caso que así se ameriten las circunstancias, pues. No que yo no le quiero dar el poder a ella, esto no es su casa, señores, esto es un país que se debe respetar. Y continuando con este tipo de situaciones, el tema, señalan otros, de que el fin es privatizar todo. Eso lo señalan algunos analistas mexicanos y que responde justamente a la política que se está implementando en este país. Destruir todo, hacer que nada valga, para luego ellos mismos presentarse como solucionadores del problema, adueñarse de la parte gruesa, de la parte carnuda, digamos, del Estado y hacerse millonarios o ganar más de lo que ya han ganado. Veamos parte justamente de esto que se dio en México y que a propósito del dueño de Telemex se hizo prácticamente millonarísimo con este tipo de prácticas. Veamos una partecita, mi querida Elizabeth, no tenemos una cuestión que dice del fin es privatizar todo, no le llega todavía. Bueno, ya le digo, entiendo que quizás ese no se pudo copiar, vamos a ver si lo retomamos en otra ocasión. Bueno, pero continuando con esta situación, la misma televisora tradicional Ecuavisa hace pues este análisis de lo que está aconteciendo lamentablemente con este país. Y miren que estos medios tradicionales de comunicación ya no saben qué hacer para proteger al presidente frente a la opinión pública, ¿no? Porque son los que manipulan de alguna manera u otra la opinión pública ecuatoriana. Veamos lo que dice Ecuavisa frente a esta situación que ya nadie la puede esconder, nadie la puede tapar, nadie la puede maquillar. Esto es lo que tenemos. Adelante. En los tiempos de la campaña electoral, el entonces candidato a la presidencia, Daniel Noboa, refiriéndose al sector eléctrico, indicó que el problema del país no era de generación, sino de transmisión y que contaba con un plan y con alianzas con países extranjeros para afrontarlo. Una vez en el poder, su segundo proyecto de ley económica urgente fue la Ley de Competitividad Energética, que fue aprobada con 131 votos en la Asamblea y a la que el gobierno prefirió llamar No Más Apagones. Así se iba delineando el discurso oficial. Se había hecho la luz. Y poco importó que se advirtiera que el límite de generación para las empresas privadas era inconveniente en un país con déficit de generación eléctrica. No pensaban en ese momento que pocos meses después tendrían que pedirle a esas empresas que encendieran sus generadores de capacidad limitada por ley todo el tiempo posible para sobrellevar los apagones prolongados. En abril, a días de la consulta popular propuesta por el gobierno, volvieron los racionamientos de energía. Primero se dijo que eran mantenimientos programados. Después se supo la verdad, que los niveles del agua en las represas y centrales hidroeléctricas estaban en sus mínimos y que no había manera de evitar los cortes. La respuesta del régimen fue destituir a la ministra de Energía, denunciarla a ella y a 21 funcionarios más por sabotaje, suspender la jornada laboral por 2 días y reducir la tarifa de la planilla eléctrica de ese mes al 50%. 5 meses después se repite la historia, una historia que se trató de minimizar. El 9 de septiembre, un ministro de gobierno enfático aseguraba que no habría apagones en el país. El 15, la presidencia de la República anunciaba que habría un apagón nacional para realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de generación eléctrico.
24 horas después se advertía de cortes para dentro de una semana. Serían 4 días, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque el país vive el peor estiaje de su historia contemporánea, dijeron. Y antes de que llegue el día, 12 provincias se quedaron sin luz porque la realidad no se puede ocultar aunque se quiera. En la víspera del corte de 4 días se ajustaron los horarios y resulta que ya no serían solo de noche, sino también de día y de tarde, ni tampoco 4 días, sino 7 y de hasta 14 horas sin luz. Esto mientras el presidente de la República se presenta en foros internacionales como una víctima de las circunstancias. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Y desde acá, las autoridades contando que no habrá cortes de energía por más de 11 horas, que a nadie se le ocurra. La generación incorporada, sin embargo, no alcanza para afrontar la crisis, como tampoco son suficiente justificativo los boicots ni los complots a los que recurrentemente se refieren las autoridades. Lo cierto es que de lo que está ocurriendo solo se conocen sus consecuencias. No está claro dónde comienzan las decisiones técnicas ni cuándo termina el cálculo político. Los discursos oficiales son lo único que hace agua por estos lados, porque se trató de edulcorar una situación, porque hasta ahora nadie reconoce que se perdió tiempo y que el país no luce preparado para afrontar este problema. Al final, lo único cierto es que se espera a que llueva mucho y pronto, porque para las autoridades aproximarse a la verdad no es mucho más que un ejercicio doloroso. Bueno, esa es la situación que tenemos lamentablemente en este país. Y bueno, hay tanta y tanta información. A propósito, la SEDOCU del día de hoy iba a ser un plantón en Quito por señalan ellos, por la persecución que se le está haciendo a un dirigente petrolero, al señor David Almeida, que por denunciar situaciones irregulares, pues simple y sencillamente está siendo perseguido, está siendo amenazado. Es lo que hay, pues que es lo que no se da aquí en este país. En todo caso, estamos a la expectativa también que venga don Johnny Jorge, un dirigente campesino y un empresario agroexportador. Con él vamos a topar un tema, la posibilidad que se tenga que importar maíz a este Ecuador del alma. Pero esas exportaciones obviamente también generan mucho daño al productor nacional. Vamos a ver qué nos dice él. También lo vamos a tener al amigo Guillermo Leone, porque el día sábado va a haber la elección de la reina afro en la FEDEBAS. Y bueno, dice el día de mañana aquí en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, se invita a los periodistas y público en general al foro Impacto de la violencia delictiva en la salud mental de la ciudadanía en Guayaquil y Ecuador. Un enfoque multidisciplinario. Esto empieza a las 11 de la mañana, de tal manera que mañana no vamos a tener programa, sino lo trasladamos para el día viernes. Esto va a ser aquí en el Salón Auditorio de la Unión Nacional de Periodistas, ubicada en las calles Luz Urraga y Rocafuerte. Va a estar aquí el psicólogo Francisco Brito, Federación de Psicólogos Clínicos del Ecuador, la licenciada Cecilia Sánchez de la Organización Popular del Guasmo, la señora María de Lourdes Macías Pico, capacitadora de docentes de la UPSE, el licenciado Antonio Jaramillo Maridueña de Justicia de la Paz, la licenciada Paola Cucalón Franco del Ministerio de Salud Pública y don Gaitán Villavicencio, analista social y político. Bueno, esta es la situación que se va a dar mañana aquí en la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Ya están llegando nuestros invitados, pero antes quería señalarles una situación. ¿Creen ustedes en esto que ha pasado con este país? Se dijo durante el proceso electoral, decía, protegeré a los agricultores del fenómeno del Niño. La realidad, se reduce el 60% el presupuesto de la Secretaría de Gestión de Riesgos. En campaña se dijo, daría acceso a la universidad para todos los jóvenes. En la práctica, reduce 165 millones de dólares a las universidades. En campaña, no subiré los impuestos. En la práctica, se subió el IVA al 15%. En campaña, fortaleceré la salud. Y en la práctica diaria, hospitales abandonados, desabastecidos y sin dinero. Cuando estuvo en campaña, generaremos empleo con la empresa privada. Y en la práctica diaria, pues, reporte del INEC hasta enero del año 2024, dice, crece el desempleo en el Ecuador. Esto es lo que tenemos lamentablemente en esta primera segmento de Radio TV Noticias con su amigo servidor Hugo Jacome Basurto. Volvemos en breves instantes.